Paciente en el reanimador, frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto. El problema es que además tiene un soplo cardíaco de estenosis aórtica. ¿Estás seguro que la hipotensión que tiene el paciente es por culpa de la taquicardia? ¿Estás seguro que no es la estenosis aórtica? ¿Sabes cómo manejar a este paciente? Quédate en la segunda parte de nuestro gran capítulo de emergencias de la válvula aórtica. Este capítulo en 2, vamos a ir entonces con la parte número 2 de este episodio, que es el siguiente caso clínico, Carlos. Te lo voy a contar y se lo voy a contar a Seba. Entonces, esta es una paciente, Seba, que nos llegó a nosotros, que tiene 76 años, ya, una paciente femenina. Acudió a la urgencia por un cuadro de palpitaciones y al ingreso destaca que está pálida y mal perfundida. La frecuencia cardíaca es 120, ¿ya? Los signos vitales está ahí con la presión arterial de 90,50, una frecuencia respiratoria de 23, saturando 95 y la temperatura, fíjense bien, 37,5 grados Celsius. ¿Ya? El electro mostraba que tenía una fibrilación auricular efectivamente entre 120 a 130 latidos por minuto. Y saben que se dieron cuenta ahí la familia, preguntando ahí un poco de historia, decía que había estado en una historia de dolor abdominal, un poquito de vómito, un poquito de fiebre. Así que ahí estaba pasando ahí nuestro becado que está haciendo la práctica de ultrasonido y nos mostró estas imágenes que estamos viendo a continuación. Si queréis podemos ir mirando lo que está al lado izquierdo. ¿Qué te parece el 2D y también el del lado derecho cuando está con color? Se ven varias cosas llamativas. Volvimos a un parasternal largo y uno mirando desde arriba hacia abajo ya ve como desde la izquierda a la derecha que el ventrículo izquierdo se ve que impresiona, que está engrosado. Ven las paredes, se ven comparadas con los centímetros que están al lado, se ven más gruesas, entonces ya habla que probablemente el ventrículo está medio hipertrófico. Al parecer, probablemente con la frecuencia cardíaca la función está un poco tocada, puede que tenga un poco de disfunción sistólica. Y llama la atención hacia la derecha que tiene desde arriba hacia abajo el derecho arriba, que impresiona que está un poco dilatado. Y ya en el tercio medio se ve una imagen bien hiperrefringente, media fija, poco móvil, donde debería estar la válvula aórtica. Entonces ya uno dice, oye, aquí hay algo. Válvula que impresiona hiperrefringente, lo más probable es que hable de calcificación, entonces si eso aparte sopla, uno ya como que tiene la unidad diagnóstica. Y la mitral también se ve más abajo, anclada como a una aurícula izquierda que también impresiona que está dilatada y con poco movimiento de los velos de la válvula mitral, y se ven también bien hiperrefringentes. Entonces uno dice, lo más probable es que haya una valvulopatía media mixta, y que lo que la está echando a perder es que probablemente, como cayó en frecuencias cardíacas mucho más altas, eso se asocia a compromiso hemodinámico, y está ahí en la cuerda floja porque se está quedando sin débito por la frecuencia y se está quedando sin llenado por la FA. Oye, ¿puedo así como hacer un stop? Solamente, ¿por qué es importante este caso? Porque fíjate que la mayoría de las personas cuando ven este caso clínico inicial, Seba, dicen como que en la urgencia de repente tendemos a ser muy así como, oye, tiene una frecuencia, una FA que está inestable, al tiro cardioversión. De repente falta darle una vuelta a la rueda un poquito más, ¿cachai? Como aterrizar la pelota al piso, como dicen por ahí, y pensar un poquito qué tenemos. Y el SEA dijo algo importante que, claro, o sea, si el paciente tenía una frecuencia de 120, 130. Yo nada. O sea, eso no es para, no es para poder descompensar al paciente. O sea, sube una escalera y llega ya eso. Claro, porque de todas las FAs que uno ha visto, por ejemplo, todas las FAs que has visto, Sí. ¿has visto que necesiten Muy poca. no dejarla? Como FA inestable. Sí, Realmente tiene algo más, Claro. Hay algo más, tiene un corazón pésimo, y ahí como que en verdad hagamos lo que hagamos, Claro. no va a cambiar mucho, tampoco vamos por convertir. Si el corazón ya está medio dado, su contexto. Y los son estos, porque la FA es consecuencia de otra patología más que está dando vuelta. Claro, que muchas veces está compensando, o sea, en el fondo es un reflejo, una consecuencia de lo que está debajo. Eso es Brexitar, por ejemplo, porque Claro. no hace poco. Sí, oye, no, súper, así que, más que nada para que la gente no caiga en el error de decir, oye, no, tengo que bajar la frecuencia al tiro, o sea, tengo que cardiovertirla porque tiene una FA inestable. Resulta que si uno no aterriza la pelota puede caer ese sesgo. Oye, ¿qué te parece la imagen de la derecha ahí como cuando uno aplica el color?
Arriba, arriba parece como un chorro que hay que ir a mirarlo en alguna otra imagen, pero al medio llama la atención de que tiene mucho aliasing cuando sale el flujo a través de la válvula aórtica. O sea, sí o sí esa válvula está acelerada, la velocidad a través de esa estructura tiende a aumentar y sobrepasa la velocidad del aliasing del color, entonces hay flujo turbulento y el reflejo de que si las velocidades están aumentadas, lo más probable es que el área esté mucho más baja. Así que para interrogarla desde el punto de vista mucho más cuantificativo, o sea, más cuantitativo, perdón, lo que uno debería hacer era mirar la velocidad y establecer cuál es el grado de la estenosis aórtica que tiene. Y un poco más abajo, perdona, probablemente también hay que mirar lo mismo, como están mucho más lejos, están dilatadas las cavidades, hasta 15 centímetros, 14 centímetros la mitral, lo más probable es que también pueda tener algo, y eso hay que mirarle una apical 4 o 5 para ver si es que tiene algo en la válvula mitral. Te tengo dos preguntas. ¿Te preguntas? Oye, mira, sabes que siempre en mi típico, sí, en un crossover. No, sí, pero es que estás haciendo bien el trabajo de Gerson. Gerson es preguntín, weón. No me compares, no me quemes, como dice. No, tengo dos preguntas. Primero, con esto hasta ahora, aquí la estenosis aórtica es lo culpable por tener la información que tenemos hasta ahora, tienen que graduarlo. Es que no sé si sea la culpable, yo creo que, o sea, muchas veces lo que pasa es que los enfermos con estenosis aórtica andan dando vuelta y son asintomáticos. Y algo les pasa, que caen en FA, y les pasa lo que le pasó a ellos. O sea, el ventrículo es tan dependiente de la contracción auricular cuando hay alteraciones, sobre todo en los patrones como medio o con el diástole súper alterado que se ve en los pacientes con estenosis aórtica, como son tan hipertróficos, que la contracción auricular tiende a llenar un poco más el ventrículo izquierdo y es lo que logra poder eyectar después. Porque imagínense que estos pacientes finalmente, hay una ley que se llama la ley de Gorlin, que lo que dice es que tienen que aumentar los gradientes para poder vencer la obstrucción y para mantener el gasto cardíaco. Entonces van aumentando este gradiente de forma compensatoria, empiezan a hipertrofiarse para poder vencer esa área de obstrucción y logran mantener un gasto, por lo tanto muchas veces andan medio asintomáticos. Hasta que se les cae la pata auricular, se les cae la contracción auricular y el ventrículo tiende a estar más vacío. Como está más vacío, la aurícula empieza a llenarse, las presiones de llenado hacia retrógrado aumentan, empiezan con sintomatología como insuficiencia cardíaca aguda, porque el pulmón se les llena de agua, y aparte, como no están llenos, no logran eyectar y no logran vencer la presión para poder sacar stroke volume. Entonces tienen la sintomatología de congestividad hacia atrás, hacia el pulmón, y tienen la sintomatología de que tienen compromiso hemodinámico y empiezan a tener alteración de la perfusión porque no logran eyectar y no tienen gasto. Y si a eso le sumáis probablemente la causa que llevó a la FA, que en este caso probablemente haya sido la fiebre, sepsis o algo que produjo que la cantidad como de catecolamina hubiese aumentado, tenía un tercer factor que nuevamente le pone mucho más pelo a la sopa, porque hay un desencadenante, tenéis la poscarga baja, tenéis la precarga probablemente mega aumentada y tenía el gasto súper bajo. Bueno, y la segunda pregunta es, ¿por qué te llama la atención esa imagen del ventrículo derecho? Por eso probablemente, como las presiones de llenado de la aurícula izquierda estaban súper aumentadas, pacientes clásicos que andan con disfunción diastólica, y uno de los patrones, o sea, una de las condiciones que lleva la disfunción diastólica es que tengan aumento de presiones del territorio derecho. Y probablemente, como ustedes saben, pues como uno de los criterios diagnósticos de la disfunción diastólica es que tengan reflujo tricuspidio con velocidades de 2,7 y que tengan aurículas izquierdas dilatadas. Entonces, probablemente, si las presiones de llenado de la aurícula aumentaron mucho más, hubo mucho más hipertensión pulmonar y probablemente puede haber estado desencadenando mayor componente de disfunción del derecho con mayor insuficiencia tricuspida. Entonces esa insuficiencia tricuspida sí o sí puede ser reflejo también de todo lo que está pasando, que está mucho más como agudizada. Entonces como que llama la atención ese chorro arriba, llama la atención mucho este aliasing que hay en la válvula aórtica porque están aumentadas las velocidades, y llama la atención también el tamaño de la aurícula izquierda. Súper. Oye, voy a mostrar la segunda imagen. Tenemos más imágenes para que no quede duda de lo que estamos viendo. Unas imágenes con zoom de más o menos de lo mismo. No sé si hay algo que acotar aquí.
Más allá el de zoom lo que hace, o sea, lo que refleja es que la válvula sí está severamente calcificada. Uno Solo mirando. en superficie es súper difícil establecer si son 2 o 3 velos, sobre todo cuando los velos están súper calcificados. Pero lo que se ve es que en el largo tiene, aparte de estenosis, que impresiona al parecer severa porque se mueve muy poco, tiene insuficiencia que hay que ir a cuantificarla porque lo que se ve en el corto es que lo más probable es que esa vena contracta sea de moderada a severa. Y si a eso le sumábamos que la válvula mitral se veía súper calcificada, como tratando de hacer como un poco la cuantificación de las imágenes sin ver tanto la mitral, sino viendo solo la aórtica, o sea, capaz que haya sido enfermedad reumática, porque los velos están severamente calcificados, o que sea degenerativo nomás por degeneración fibrocálcica del anillo y que los velos también están súper hiperrefringentes. Entonces, hay que ir a mirar, eso sí, mucho más las otras válvulas, pero esta podría haber sido por la edad como una degenerativa o mezclada con algo más como reumático. Eso que pueden coexistir es súper heterodoelo. Es heterodoelo, pero el manejo después se complica. Sí, no, obvio que sí. Oye, yo quiero solamente mencionar a la gente que de repente no está tan familiarizado con como con el color Doppler, es mirar, ¿cierto? Sí. Se ve que claramente no hay apertura casi de la válvula aórtica. No, y eso más lo esencial, porque el petróleo ventrículo izquierdo, la zona de la aurícula izquierda, ya que como esto es una enfermedad siempre crónica y tiene compensante agudo nomás, lo más probable es que lleva harto rato y esa poca apertura de la válvula aórtica o esa calcificación de la válvula aórtica que vimos está traduciendo igual una repercusión hemodinámica, entonces ya pasamos de esclerosis inmediatamente al tenedor con algún lado. Sí. Bueno, y la última imagen que tenemos es esta, ¿ya? Que básicamente es para ir cuantificando un poquito un poco más avanzado en los espectrales del Doppler. Lo que estamos viendo ahí, no sé qué les parece de la cuantificación de la severidad. Mira, dice velocidad máxima 4 metros punto 27, en la gradiente media 48, le da porque medimos el diámetro del tracto de salida y nos dio automáticamente el área valvular de la válvula aórtica y nos dio 0.49. Ya, eso es como del jet de estenosis. ¿Qué les parece esa estenosis? Acá estamos hablando de cuantificación, entonces estamos hablando de ecocardiografía mucho más avanzada, que probablemente no sé si sea como lo que la mayoría de la gente hace, pero es un ejercicio que uno puede hacer principalmente para tratar de establecer los diagnósticos de forma mucho más dirigida. Probablemente se pueden quedar mucho más con la imagen de que la válvula está súper cerrada y que acelera de forma bien significativa y que dentro como de la unidad de diagnóstico uno dice, oye, impresiona que tiene una estenosis aórtica severa o una estenosis aórtica que al menos es severa o es moderada. Sin cuantificarla, porque muchas veces la cuantificación lleva errores y tiene que ser en condiciones específicas, porque lo más probable es que como pueda variar de forma bien significativa el stroke volume en estos pacientes con FA, justo pescáis una que tiene gradiente más bajo y tú decís, oye, pero si no me da con criterios tan de severidad. O de repente por la falta de tiempo y todo, como que no logro encontrar justo alinearte de forma bien dirigida. Eso. Sí. Y lo otro que, por ejemplo, porque la fórmula del cálculo del área valvular aórtica en esta metodología que hiciste, que se ocupó la fórmula de continuidad, lo que hace es que mide las velocidades en un punto conocido y después la velocidad en un área que es desconocida. Entonces, por ley de conservación de las masas, lo que hace es que despeja la incógnita que queda como la variable incógnita y te saca en relación principalmente como al área del tracto salida del ventrículo izquierdo. Pero está súper sabido que lejos la fuente de error más clásica para determinar el área de la válvula aórtica es la medición del tracto salida del ventrículo izquierdo. Y que más encima el error sería al cuadrado. Sí, porque el área del tracto salida del ventrículo izquierdo no es un área, se asume que es circular, claro, que es un conducto, pero tiende a ser ovalada, entonces el tubo es distinto, tiene un volumen distinto. Entonces probablemente uno podría encontrarse en el escenario en que le dan los números de severidad. El paciente tiene estenosis aórtica severa y uno dice, oye, tengo que correr porque tiene que ser resuelto, pero el paciente está asintomático. Claro. Entonces, una de las características es que la fuente de error más importante de la medición del área valvular aórtica es la medición del tracto salida del ventrículo izquierdo.
Pero si a eso le sumamos las velocidades, justo esta paciente que inclusive que tenía disfunción, que se veía con algo de disfunción, porque probablemente estaba con algo de, no sé, taquimiocardiopatia o algo así, da velocidades súper altas, ¿ya? Y las velocidades, acuérdense también que son súper influenciadas en relación al estado hemodinámico, a la viscosidad y a los requerimientos, porque frecuencias más altas probablemente la velocidad capaz que pueda ser mayor, o pacientes anémicos capaz que las velocidades puedan ser mayores. Entonces, también por el diagnóstico de forma inicial para cuantificación debe ser como en un paciente muy en steady state, muy en estado tranquilito, en una consulta. De ecocardiografía. Para la urgencia o para nosotros en cuadros mucho más agudos, lo que uno busca finalmente es qué tanto está repercutiendo en otros órganos o en el mismo corazón. Si uno mira acá, sí, pues tiene velocidades más de 4 metros, que es uno de los criterios diagnósticos. Tiene gradiente medio, que también es una fuente de error cuando uno cuantifica porque puede correrse todo. Tiene gradiente medio más de 40 milímetros de mercurio, que también, pues, o sea, suma ahí. Velocidad más de 4 metros con un gradiente medio más de 40 milímetros de mercurio, eso sí o sí, en un paciente que está asintomático, o sea, sí o sí es estenosis aórtica severa. Pero si a eso le sumáis la sintomatología... ¿Y la FEBI que tiene? Lo otro, la función sistólica, a nosotros nos cae rápidamente en un carril, los cardiólogos y todo, que es como una estenosis aórtica severa sintomática. Que de hecho, cuando uno hace la evaluación, por ejemplo, un paciente, por ejemplo, que les puede llegar a ustedes con una emergencia quirúrgica, no sé, por ejemplo, que llegue con torsión de asa o una fractura, la clásica, como que le hacemos el ejercicio a los residentes nuestros, es como, ya, pues tiene una condición que se llama condición cardíaca activa, tiene una valvulopatía que es sintomática y a eso le sumas una emergencia extra, ¿cómo tú lo manejas? Porque finalmente uno tiene que tratar de pensar en que, si bien vaya a manejar la emergencia, también tiene una condición cardíaca que debería ser resuelta. Y si no es una emergencia, esa condición cardíaca tiene que ser resuelta antes de solucionar cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, un cáncer de algo. Si bien son contextos en los cuales uno dice, tengo poco tiempo para hacerlo, pero lo más probable es que si es sometido a un estresor como una cirugía, te va a ir a la vez. Las complicaciones asociadas del perioperatorio en relación al consumo de oxígeno, al aumento de ¿cómo se llama? No sé, entre el dolor y todo eso, puede ser también súper contraproducente en un paciente que no tiene la reserva para poder eyectar y poder cumplir y suplir todos esos aumentos del postoperatorio. Entonces, si es una emergencia, debe ser resuelta. Y debe ser resuelta porque lo más probable es que o se vaya a morir porque tiene bajo gasto y se va a choquear, o se puede isquemiar. Esa de hecho es una de las preguntas que teníamos que hacer. Lo que pasa es que, sí, mira, yo creo que aquí me gustaría resaltar algunos conceptos que dijo el SEA de el equilibrio que viven muy delgados estos pacientes y que si les pasa algo adicional, yo creo que tenéis que saber manejarlo. Porque efectivamente un paciente con esta estenosis puede estar en equilibrio, pero le pasa una pequeña sepsis y se va para el otro extremo muy rápido. O lo que le estaba contando él, que le hace ejercicio a los residentes, se opera de una fractura, pero en el perioperatorio puede hacer con la droga sintomatología severa y tienen que saber manejar la sintomatología. Y una justamente de las preguntas era de qué se podían morir, y él lo dejó bastante claro. Sí. Y no sé si nos puede contar un poquito, o sea, de el manejo hemodinámico objetivo que tenéis con estos pacientes en estos casos. Es que por ejemplo, si te llega séptico, que él sabe más común, creo, porque igual esa patología de años se llegan sépticos, todo eso. Miles de pelos más. Sí, hay miles de pelos y eso más, es como para ustedes, para nosotros y para el intensivista después, porque también se va a mezclar. O sea, de hecho, un paciente con una estenosis aórtica crítica tiende a ser también medio emergente y es como que hay que resolverlo. Y la resolución puede ser que se vaya a abrir la válvula y para eso idealmente debe ser abierta con otra válvula nueva y es como que vaya directamente a TAVI. Porque si tiene algo intercurrente y lo lleváis a cirugía y un paciente que tiene factores de riesgo, claro, le puede ir muy mal. Sí. Entonces, ahora, idealmente, por eso, como siempre pensar en cómo se defienden estos pacientes. Y se defienden a expensas de aumento de la poscarga, porque lo que necesitan es tratar de perfundir este corazón que está tan hipertrófico. El gradiente de presión tiende a ser también súper aumentado, como lo hablábamos con la insuficiencia aórtica. Tienen presiones de llenado súper aumentadas, porque el ventrículo tiende a ser rígido
tiene harta disfunción diastólica, y aparte de ser rígido, es grueso, está hipertrófico. Entonces, imagínense también por el glóbulo rojo que está en la periferia y que tiene que llegar al subendocardio. El tiempo de perfusión idealmente tiene que ser lo más largo posible. Y la presión de perfusión tiene que ser súper buena. Entonces, si le sumáis que está con frecuencia cardíaca alta, medio hipotenso, un poquito hipotenso, y que está medio choqueado, aparte porque se llenó y no está inyectando de forma adecuada, hay que tratar de, idealmente, o sea, lo que nos les dice así como que es la regla del manejo hemodinámico, estos pacientes idealmente tienen que tener ritmo sinusal, tienen que tener frecuencia lo más baja, peri 60, 70 por minuto, y pues cargas medias altas, y tratar de no aumentar tanto el consumo metabólico de oxígeno, porque ya tienen el consumo súper aumentado. Si bien la hipertrofia es un mecanismo compensatorio para poder bajar en teoría la poscarga, porque si tenéis más masa distribuida en un concepto de esto como que los pecados hacen si tenéis más masa para una cierta carga, esa carga se distribuye en más unidades de masa. Entonces la tensión que ejerce cada unidad pequeñita de masa es más baja que si estuviese súper delgado y con la misma tensión. Entonces, en teoría, la poscarga, o sea, el consumo de oxígeno asociado a la poscarga está más bajo en los pacientes que tienen este mecanismo compensatorio de hipertrofia. Pero aún así, si les baja la presión de perfusión, se isquemian. Y ese finalmente es el círculo vicioso, porque si están hipotensos, se empiezan a isquemiar, aumenta la presión de fin de diástole, no logran inyectar, y si ya no logran inyectar, masajear a un paciente con estenosis aórtica severa y que logre inyectar y que logre abrir la válvula, o sea, amigo, que te vaya bien. Ya era. Oye, pero yo creo que en este caso, como decía el Seba, claro, lo importante para el público es como lo que dice el onda, evitar que sea hipotencia. En este caso, probablemente el contexto medio séptico es tratar de atacar la vasoplegia, probablemente. Reanimar ahí como que tenga la cantidad de euvolemia adecuada. Y, por ejemplo, evitar la fiebre, que eso va a hacer taquicardia. Pero no contra taquicardia, porque esté tranquilo. Tratar de que no lo tranquilito y todo. Sí, súper. Sí, y con respecto a la cuantificación que es difícil, igual lo bueno que nos lleva a nosotros es que, en verdad, para nosotros a veces que es moderado o severo, no importa mucho con respecto al manejo, que si ya está sintomático, si por ejemplo tú sacas una mala curva y te dan malos números, pero te da igual dentro de todo del rango moderado, ya puedes tú ya estés listo. Sí, pero no te va a cambiar tanto el manejo. O sea, te voy a decir, oye, sabes que está sintomático y tiene estenosis aórtica. Entonces, o que esté moderado sintomático, severo sintomático. O incluso teniendo un modo, o sea, sin hacer medición de fórmula, sino que teniendo como viendo que la válvula está esclerótica, que está la aurícula dilatada, que ya indica difusión diastólica con el ventrículo izquierdo hipertrófico, que es la compensación para otro lado, teniendo todo eso, más los síntomas, tú decías, tío, o sea, es que igual a este paciente lo voy a manejar. Dentro de todas las cosas, puede evitar que esté taquicárdico, no ocupa de adrenalina, voy a manejar bien que no esté vasodilatado, entonces ya con eso está bien, o sea, es como paso de más tal vez, como llegar a tratar de medir con toda la... Claro, sí, con todo sí, tiene muchos bemoles, de hecho es súper divertido ver que uno puede tardar varios minutos en tratar de alinearse correctamente, entre que estáis 5 cámaras, después estáis al 3, y estáis ahí tratando de anicar y podéis estar harto rato. No es tan fácil como parece. O sea, el manejo, como yo creo que lo que dijeron ambos con respecto a eso, totalmente de acuerdo. O sea, más allá de cuantificarlo, entender que la repercusión que tiene, y con eso tratar de evitar que en el fondo siga teniendo esta repercusión hemodinámica adicional. Por eso, porque la información adicional te va, o sea, ya... Oye, así que muchas gracias a todos. Oye, parece que, si le medí tiene estenosis aórtica severa, pero ¿de qué? Sí, who cares? ¿A quién le importa? ¿Cachai? Como, oye, hice mi trabajo, de verdad, traté de manejarlo desde el punto de vista fisiopatológico, que es lo que más importa al final. Y alguien más después, en otras condiciones de precarga, de reposo y todo, le va a hacer un ecocardio y va a decir, ¿sabéis qué? Pucha, el track de este señor, que ya está manejado desde el punto de vista agudo, es para que vaya a resolución. Super. Oye, buenísimo capítulo. Buenísimo capítulo. Oye, agradecerle al SEA por... Sí, vamos a tener que pegarnos un viajecito. Oye, SEA, agradecido que más encima la gente no sabe, pero hoy día es sábado, ¿eh? Hoy día es sábado, estamos grabando aquí con el SEA hace
tuvo la gentileza de venir. Así que muchísimas gracias, Sebas, por estar con nosotros. Oye, en este episodio. más que gracias para mí, un honor. De esto yo dije, oye, ¿cuándo me van a invitar? Y te hacía la broma así como, oye, ya. No, porque- feliz de invitar. O sea, ¿Pero qué? Cuando me decían así como, ¿y yo de qué voy a hablar? O sea, ¿de qué voy a decir? Así. no, Nos quedamos pendientes, así que... sí. Ah, ya, perfecto. Oye, así que muchas gracias a todos por haber sintonizado este capítulo. Recuerden suscribirse a ambos canales, Ultrasonido Clínico y algo más. Y Código de urgencia. muy bien. Así que ya lo saben, y nos vemos en el próximo capítulo de su canal favorito, ya sea el de la izquierda o el de la derecha. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.